Estaba de pie en la estrecha franja de la pista nevada, mirando el cielo blanquecino sobre Alaska. El viento me azotaba la cara, y detrás rugía el avión de transporte, listo para despegar en cuanto abandonáramos la aeronave. Nuestro equipo había llegado allí por orden superior, investigar las circunstancias del misterioso cierre de una base militar de la que nadie había hablado oficialmente en muchos años. Nadie quería dar detalles, solo formalidades secas como que era necesario comprobar la situación y redactar un informe. Sentía una extraña inquietud, como si nos hubieran arrojado a un abismo donde las respuestas estaban enterradas bajo la nieve. Entonces, aún no sabía si volvería de ese lugar, porque allí había algo imposible. Éramos 8 personas. Yo me llamaba Andrew Morris, tenía el rango de teniente y era experto en inteligencia y coordinación. Me acompañaban 4 soldados, Sam, Neil, Oliver y Thomas, todos ellos personas de confianza que habían estado en diferentes puntos del planeta. Además de ellos, se unieron al equipo 2 asesores científicos familiarizados con la historia de los objetos abandonados, una mujer llamada Karen y un hombre llamado George. Al mando estaba el capitán Brian Hayward, un hombre tranquilo, seguro de sí mismo y dispuesto a cumplir órdenes de cualquier nivel de confidencialidad. El avión nos dejó atrás, elevando el morro hacia el cielo sombrío. Nos quedamos solos, rodeados por el aire helado y el ulular cíclico del viento, que aquí casi nunca se calma. Nuestro equipo ya estaba a nuestros pies: mochilas, armas, tiendas de campaña, algunos aparatos. A unos 2 kilómetros se encontraba el objetivo, una antigua base militar. Los documentos oficiales decían que la base había sido cerrada hacía unos 30 años y que, desde entonces, el lugar estaba considerado en desuso. Pero recientemente, en una de las imágenes de satélite, aparecieron de repente nuevos contornos de edificios, como si la actividad estuviera volviendo. Las autoridades, sin dar a conocer esta anomalía, nos ordenaron que fuéramos allí e informáramos de lo que estaba pasando. Nos pusimos en marcha por las colinas nevadas, orientándonos por el GPS y unas coordenadas aproximadas. A nuestro alrededor se extendía una llanura blanca infinita, salpicada aquí y allá por escasos arbustos de coníferas, y más allá se alzaban colinas cubiertas de nieve. El viento amainaba por momentos, dejando ver el horizonte grisáceo, y yo sentía la inmensidad silenciosa de Alaska, capaz de volver loco a cualquiera que no estuviera acostumbrado. A pesar del frío, sentía como todo mi interior ardía de emoción. ¿Qué secretos escondía esa base? ¿Por qué les habían enviado con tanta urgencia, casi sin preparación? Cuando, tras superar la nieve y el viento, llegamos directamente al objetivo, vi un largo muro de hormigón con alambre de púas en la parte superior. De repente, me pareció que no se trataba de ruinas, sino de una valla en perfecto estado. En la puerta había un cartel ligeramente oxidado que decía: «Prohibido el paso sin autorización». Pero, sorprendentemente, la puerta solo estaba cerrada en apariencia. Resultó que la cadena que la cerraba estaba rota. El capitán Hayward dio la orden de prepararse para cualquier eventualidad. Entramos con las armas en ristre, esperando ver hangares vacíos y barracones en ruinas. En cambio, nos sorprendió el estado casi perfecto de los edificios. Parecía como si la base estuviera viva. Camiones dispersos, un patio de armas ordenado. Me froté los ojos mecánicamente, pensando que quizá fuera un espejismo. Avanzamos y vimos letreros con los nombres de los almacenes, que indicaban dónde se guardaban las municiones y dónde los alimentos. No se oía ningún ruido, ni un alma, solo el crujido amortiguado de nuestros pasos sobre la nieve. De repente, se oyó un ruido metálico seco, como si se hubiera cerrado una puerta. Hice una señal para que se detuvieran y nos quedamos inmóviles. El capitán hizo un gesto. «Vamos a ver». Junto con Sam, me acerqué al edificio de donde provenía el ruido. Parecía un edificio administrativo, de 2 plantas, con las ventanas rotas. Pero al asomarnos por la esquina, vimos
una fila de ventanas en perfecto estado y una sola ventana abierta, de la que parecía salir una tenue franja de luz. ¿Hay electricidad ahí?, logré articular. Sam se limitó a encogerse de hombros. Entramos en el edificio, atravesando el vestíbulo vacío. Un viejo cartel en la pared decía «Listos para la batalla» y algún eslogan sobre la defensa del país. El suelo bajo nuestros pies estaba polvoriento, pero no tanto como para hablar de décadas de abandono. Avanzamos por el pasillo hasta llegar a la habitación de donde provenía el rayo de luz. Dentro había un despacho con una lámpara encendida sobre la mesa. Una lámpara de mesa normal alimentada por un enchufe. Sentí un escalofrío recorriendo mi piel. ¿Cómo era posible si la base había sido cerrada hacía años y nadie había revisado la red eléctrica? Mientras echábamos un vistazo, el estudio olía a tabaco y café. Era como si algún oficial hubiera estado allí hacía poco. Había un periódico sobre la mesa. Lo cogí y leí la fecha en la primera página. 30 de mayo de 1985. El periódico estaba en perfecto estado, como nuevo. Tragué saliva. «Aquí hay algo extraño», susurró Sam. «Quizás hay gente viviendo aquí», pero no oímos ni un solo ruido. Volvimos con los demás y les contamos lo que habíamos visto. Los científicos, Karen y George, estaban intrigados y sugirieron que tal vez alguien mantenía los generadores en funcionamiento. El capitán nos ordenó que actuáramos con cautela, dividiéndonos en pequeños grupos para inspeccionar las construcciones principales. Al poco tiempo, Thomas encontró una radio que funcionaba. La escala marcaba algunas frecuencias y se oían señales militares. Cuando subió el volumen, oímos la voz entrecortada del oficial de guardia informando sobre el tiempo. Pero, maldita sea, en el informe se mencionaba el año. 1985. Todos teníamos la sensación de que la realidad giraba a nuestro alrededor, retorciéndonos el cerebro. Salimos a la calle y empezamos a llamar, a gritar, «¿Hay alguien ahí?». Y entonces se nos acercó un grupo de personas vestidas con uniformes militares. Eran viejos, claramente de estilo soviético. Los encabezaba un oficial de unos 30 años. Llevaba un abrigo de invierno, con las manos ligeramente en la cintura, pero tenía los ojos alerta. «¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho han entrado aquí?», preguntó, mirándonos como si hubiéramos salido de la nada. El capitán Hayward ordenó a todos que mantuvieran las armas preparadas, pero sin movimientos bruscos. Corríamos el riesgo de que nos tomaran por enemigos. Sin embargo, el oficial no mostraba agresividad. Más bien parecía desconcertado. Miré más de cerca. Sus uniformes parecían completamente nuevos, pero correspondían exactamente a la época de la Guerra Fría, no a los estándares actuales. El capitán intentó explicar. «Hemos recibido información de que la base está cerrada desde hace muchos años. ¿Por qué están aquí?». El oficial frunció el ceño. «¿Cómo que cerrada? Estamos en servicio. Hoy tenemos inspección. ¿De qué mando son?». Nombró una unidad que hacía mucho tiempo que no existía. Recordé la descripción que había leído en los archivos. Había una unidad así, disuelta a mediados de los años 80. Casi nos quedamos sin habla. ¿Cómo podían creer que estábamos en 1985? ¿Y por qué la base parecía tan llena de vida de aquella época, sin ningún rastro de modernidad a su alrededor? Ese fue solo el primer golpe a nuestro sentido común. El oficial nos propuso que fuéramos a ver a los superiores para aclarar el malentendido. Hayward aceptó y nos dijo que estuviéramos alerta. Los soldados nos miraban con recelo, pero no parecían dispuestos a atacar. Cuando los seguimos por el recinto de la base, vimos maquinaria de una época ya pasada, que parecía estar en perfecto estado. Camiones, torres de radio, incluso carteles propagandísticos. Todo respiraba la época en la que la Guerra Fría estaba en su apogeo. Entramos en el puesto de mando, donde había un hombre de unos 50 años sentado a una mesa, con el rostro serio y, al parecer, con una pesada carga sobre los hombros.
Se presentó como el coronel Yakovlev y dijo que era el responsable de las instalaciones y que no entendía qué hacíamos allí, y menos aún con un uniforme tan extraño y con un equipo que él no reconocía. Intentamos explicarle nuestra versión de la realidad, que hacía mucho tiempo que había pasado el año 1985. El coronel respondió con una risa nerviosa, diciendo que o estábamos bromeando o éramos enemigos que intentaban confundirlo. Luego dijo que estaba dispuesto a comprobarlo si le mostrábamos documentos con fechas. El capitán Hayward le mostró su tarjeta de identificación oficial expedida en la actualidad, pero el coronel negó con la cabeza y dejó el documento a un lado, como si no quisiera creer lo que estaba escrito. Las horas siguientes fueron como una pesadilla. Nos colocaron, como si fuéramos invitados de honor, pero sospechosos, en una especie de sala temporal para el personal. Se ordenó a los soldados que no nos dejaran entrar en las zonas especialmente vigiladas. Solo podíamos movernos por el recinto bajo la supervisión de un oficial llamado Teniente Sergeyev. Pero tanto él como los demás soldados se comunicaban con nosotros en una extraña mezcla de idiomas. Era como si hubieran comprendido que sabíamos ruso, pero nosotros hablábamos en nuestro idioma y todos nos entendíamos a un nivel de comprensión mutua. Sí, nos habíamos preparado para la misión con conocimientos básicos de ruso, pero no hasta ese punto. Sin embargo, aquí, en la base, todo fluía con naturalidad, como si las barreras lingüísticas se hubieran borrado. Karen, bióloga de formación, ya no sabía qué pensar. Me dijo en voz baja: «Es como un salto en el tiempo, como si la base se hubiera quedado atrapada en el pasado. Pero ¿cómo es posible?». George jugueteaba con la libreta de bolsillo donde anotaba sus observaciones y solo susurraba: «Si realmente se trata de un bucle, debe tener un origen. Quizás sea algo relacionado con la investigación militar». No sabía qué responderle. Por la noche nos llevaron al comedor, donde todo parecía sacado de una película antigua. Los soldados servían sopa, gachas y pan duro. A nuestro alrededor había unas 3 docenas de personas, todo el personal, en su mayoría chicos jóvenes, pero también había algunos oficiales de más edad. Todos nos miraban con recelo. Comíamos en silencio, sintiéndonos ridículos. ¿Cómo se puede comer sopa cuando a su alrededor está sucediendo algo que escapa a la realidad? Por la noche acordamos hacer turnos para que nadie nos pillara desprevenidos. Sam y Neil se quedaron en el primer puesto, pero la noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana, cuando nos levantamos, el teniente Sergeyev nos llevó ante el coronel Yakovlev. En el despacho del coronel encontramos unos documentos en los que se indicaba que la base se dedicaba a las comunicaciones radioeléctricas confidenciales y la vigilancia. El coronel afirmaba con seguridad que la base actuaba bajo las órdenes del alto mando y que su cierre era una tontería, una invención. «Tengo órdenes fechadas en abril de 1985», decía, mostrando un papel. «Y ustedes parecen haber venido del futuro. Quizás son espías». Intentamos convencerlo. Le dijimos que ya estábamos en el siglo XXI y le mostramos dispositivos modernos. El coronel miraba el navegador GPS como si fuera un juguete del diablo y repetía que era nuestra astuta tecnología. La discusión llegó a un punto muerto. Al final, el coronel dijo: «Hasta que todo se aclare, los consideraremos bajo vigilancia temporal. Se quedarán en la base». El capitán Hayward espetó airadamente que nadie le había ordenado que se rindiera, pero el coronel tampoco quería recurrir a la fuerza. La situación se convirtió en un extraño enfrentamiento en el que ninguna de las dos partes entendía quién era el enemigo y quién el amigo. Observábamos que todo a nuestro alrededor parecía haberse quedado congelado en los años 80. Los uniformes, el lenguaje, los instrumentos. Pero había algo antinatural. Era como si la gente se moviera aquí, obedeciendo leyes invisibles.
A veces veía a algunos soldados mirar a lo lejos, como sin entender a dónde miraban, y luego volvían al trabajo como muñecos de cuerda. No era algo generalizado, pero a veces parecía que se producían fallos. Sam me susurró: «Es como si alguien hubiera reescrito la realidad y ellos fueran los detalles». Pronto decidimos que teníamos que intentar encontrar pruebas de que no estábamos en 1985, sino en una época completamente diferente. Pero para ello necesitábamos comunicarnos con el mundo exterior. Sin embargo, descubrimos que ninguna de nuestras comunicaciones funcionaba. Las radios solo captaban ruido o frecuencias militares locales. No había conexión por satélite y el GPS mostraba saltos extraños. George sugirió: «La base está rodeada por una anomalía que bloquea las señales». Entonces pensamos en escapar por el perímetro y pedir ayuda por los canales antiguos. Pero tan pronto como nos acercamos a la puerta, el teniente Sergeyev declaró que no nos dejarían salir. El capitán Hayward dijo con vehemencia: «No somos prisioneros». Los soldados se pusieron en cadena, pero no levantaron las armas. «Órdenes del coronel», espetó Sergeyev. Podríamos haberlo hecho por la fuerza, pero no queríamos un conflicto sangriento. Claramente nos consideraban unos extraviados o agentes enemigos. El teniente propuso volver al diálogo. No nos quedaba más remedio que retirarnos estratégicamente. Mientras todo esto sucedía, Karen estudiaba el estado de los lugareños, tratando de comprender si tenían alguna anomalía fisiológica. Notó que tenían el pulso normal, que estaban vivos, pero que su piel estaba ligeramente fría al tacto y que, a veces, sus pupilas se dilataban sin motivo aparente. «Sus organismos parecen funcionar, pero a veces fallan», compartió ella. Era como si estuvieran atrapados en una especie de trampa temporal, donde todo giraba en círculos. Por la noche, nos encontramos en un largo pasillo al final del cual se divisaba una vieja sala de comunicaciones. Decidí arriesgarme y, junto con Thomas y Neil, entrar allí mientras los demás soldados estaban ocupados cenando. En silencio, tratando de no llamar la atención, nos deslizamos hacia la puerta. Para nuestra sorpresa, dentro había luz y estaba lleno de aparatos: radios, teletipos, incluso radares. Todo era de fabricación soviética, pero todo funcionaba. Mirábamos con asombro las pantallas verdes, de donde provenían señales registradas quién sabe de dónde. Toqué el panel de control de la radio y estaba a punto de sintonizar nuestra frecuencia, pero en ese momento la puerta se abrió con un chirrido. Entró un joven soldado y se quedó paralizado al vernos. «¡Quietos! ¡No toquen nada!», gritó. Ya pensábamos que iba a sonar la alarma, pero en ese momento la luz parpadeó. Todo el equipo empezó a chirriar y el soldado se quedó como paralizado, con una mueca incomprensible en el rostro. Oí un crujido, como eléctrico, y en ese mismo instante todo volvió a la normalidad. El soldado parpadeó y nos gritó con más dureza: «¡No pueden estar aquí sin permiso!». Tuvimos que retroceder. Comprendimos que algo había pasado, algún fallo en esa realidad, que el soldado había salido de su papel y luego había vuelto a él. Más tarde, cuando ya estábamos en nuestro cuartel, el capitán Hayward dijo: «Es evidente que aquí se está produciendo una anomalía temporal. Están realmente atrapados en 1985, pero no son conscientes de ello. Tenemos que averiguar qué está causando este cambio y cómo podemos volver a nuestro año. Después de todo, no se sabe cuánto tiempo permanecerá estable la realidad aquí». George recordó una vieja información. Alguna vez se había mencionado algo sobre desarrollos secretos en Alaska relacionados con experimentos con el tiempo. Pero oficialmente se consideraba una conspiración. ¿De verdad existía un dispositivo capaz de distorsionar el tiempo? A la mañana siguiente nos reunimos y decidimos que había que encontrar el generador o el laboratorio donde estaba sucediendo todo. Seguramente los militares de aquella época tenían algún tipo de instalación experimental. El coronel Yakovlev no iba a ayudarnos,
así que había que actuar en secreto. Sam y Neil distrajeron a los soldados con conversaciones, fingiendo que querían hacer ejercicios conjuntos, y entonces Thomas, los científicos y yo nos escabullimos hacia los almacenes traseros. Allí, entre cajas viejas, descubrimos una entrada a un túnel subterráneo. Parecía conducir a las profundidades, a unas instalaciones que no se veían desde fuera. Bajamos por la escalera y nos adentramos en un largo pasillo. Aquí y allá parpadeaban unas lámparas tenues. El hormigón húmedo crujía bajo nuestros pies. Avanzamos un poco y vimos una pesada puerta con una inscripción en ruso que decía: «Prohibido el paso, zona experimental». Thomas y yo intercambiamos miradas. Karen tomó el detector de radiación, por si acaso, pero no mostró nada. Abrimos la puerta y entramos. Detrás de la puerta había una sala con enormes aparatos que parecían generadores o bobinas. Todo estaba cubierto de cables y paneles de control. Parecía que allí se habían realizado algún tipo de experimentos físicos. Debajo de uno de los paneles vi documentación, esquemas, fórmulas, fechas. Karen empezó a hojear frenéticamente, traduciendo sobre la marcha. Parece que estaban estudiando las hiperfrecuencias relacionadas con las ráfagas temporales, el estado, el bucle. Sentí cómo me invadía el terror. Habían creado una instalación que se había quedado congelada en un año concreto, arrastrando consigo toda la base. De repente, se oyó un silbido en la sala, y luego apareció un hombre con una bata detrás de uno de los aparatos. Parecía agotado, con una mirada enloquecida. «¿Quién son ustedes? ¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz ronca. Nos pusimos en guardia, pero no parecía un soldado, más bien un científico. «Estamos tratando de entender qué está pasando aquí», respondió Karen. Él sonrió torcidamente. «Entonces, la trampa del tiempo sigue funcionando. Estamos atrapados en 1985. Y ustedes, al parecer, han llegado del futuro». Estábamos atónitos. Cuando le preguntamos quién era, el científico respondió: «Me llamaba Klimov. Soy el ingeniero jefe de este experimento. Pero ahora, no sé cuánto tiempo ha pasado. La base ya no es la misma. Algunas personas parecen muñecos, otras se han dado cuenta de todo y se han vuelto locas». Le preguntamos si era posible desconectar la instalación para romper el bucle. Klimov palideció. «Lo he intentado, pero entonces todo empieza a derrumbarse. La base desaparece. Los que están dentro también desaparecen o mueren. Este bucle se alimenta de energía. A veces se rompe hacia el exterior y entonces la base aparece en su tiempo. Quizás no por mucho tiempo». Empezó a toser y se tambaleó. Se notaba que vivía allí como un ermitaño. «Si quieren salvarse, tienen poco tiempo. La instalación pronto entrará en una fase crítica, cuando el bucle se rompa de nuevo. Entonces se quedarán aquí para siempre». Las palabras de Klimov nos hicieron comprender que había que encontrar la manera de fijar la ventana al mundo exterior para poder regresar. O bien apagar la máquina para no borrarlo todo, definitivamente. Le rogamos que nos enseñara a manejar la máquina. Nos llevó hasta los paneles de control, algunos de los cuales estaban inactivos. «Para estabilizar la ventana hay que introducir parámetros de corrección», explicó. «Pero para eso se necesitan conocer las frecuencias. El código está encriptado por el coronel Yakovlev. Él tiene un juego de llaves sin las cuales no podremos acceder al núcleo principal». Nos dimos cuenta de que tendríamos que arriesgarnos y conseguir las llaves del coronel. Quizás se produzca un enfrentamiento, ya que él no confía en nosotros. Sin embargo, es nuestra única oportunidad. De lo contrario, en un tiempo desconocido, la base desaparecerá y nosotros con ella. El capitán Hayward accedió. «Iremos con la fuerza si es necesario, pero primero intentaremos convencer al coronel, demostrándole que su realidad es una ilusión». Klimov advirtió: «El coronel sabe del experimento, pero no cree del todo que haya llegado tan lejos.
Piensa que un enemigo externo quiere destruir el proyecto. Tengan cuidado, puede llamar a la guardia. Con estas palabras, nos retiramos y nos despedimos de Klimov. Dijo que se quedaría allí preparando el equipo. Media hora más tarde, entramos en el puesto de mando, donde solía estar el coronel. Al vernos, los oficiales y los soldados empuñaron sus armas, pero el capitán Hayward ordenó con firmeza: «Venimos en son de paz. Queremos hablar con el coronel Yakovlev». Los soldados se miraron entre sí. El coronel salió hacia nosotros con mirada fría. El capitán comenzó a hablar. «Coronel, comprenda que su base es parte de un experimento que se ha quedado atrapado en el tiempo. Han pasado décadas fuera de este lugar. Podemos ayudarles a todos a salir, pero necesitamos sus llaves y acceso a la instalación con nombre en clave». Me miró, yo asentí. Bucle de hiperfrecuencia. El coronel frunció el ceño. «¿Quién les ha dicho eso? Es un proyecto secreto. Sin duda son enemigos». Intentamos demostrarle que fuera hacía ya mucho que era otro año, que todo a su alrededor se mantenía artificialmente. No quería escuchar, pero entonces el capitán dio el último paso. Sacó de su bolsillo un pequeño folleto turístico publicado hacía poco con fotos de la ciudad actual. En el folleto había personas con ropa que no existía en 1985. Coches, rascacielos, gadgets. El coronel miró atentamente y se fijó en un detalle que era imposible falsificar en su época. Frunció el ceño y su expresión osciló entre el miedo y la desconfianza. «¿Qué diablos?», susurró. En ese momento se oyó un ruido y el teniente Sergeyev entró corriendo por el pasillo. «Compañero coronel, la estación de comunicaciones está recibiendo fuertes interferencias. Todo echa chispas». El coronel miró por la ventana del puesto de mando. Fuera, en el cielo, brillaban extraños destellos, como rayos. Comprendimos que se había producido un fallo en el sistema, que el bucle era inestable. Hayward repitió: «Déjenos ayudarles, o todos desapareceremos». El coronel pareció darse cuenta de que era inútil seguir negándose. Asintió en silencio y se dirigió a la caja fuerte que había en la esquina del despacho. Sacó 2 llaves metálicas con cabezas numeradas. «Aquí tienen sus llaves, pero si intentan destruir la base...». «Queremos salvarles a ustedes también», interrumpió el capitán. Los soldados que nos rodeaban estaban confundidos. El coronel les ordenó que no nos molestaran, pero que se mantuvieran alerta. Parecía que no entendía del todo cómo iba a terminar todo aquello. Salimos corriendo. Inmediatamente sentimos que el aire temblaba, que se producía una extraña vibración. El cielo adquirió un tono sobrenatural, como si una luz extraña se abriera paso a través de las nubes grises. La gente corría sin entender lo que estaba pasando. Sam dijo: «Hay poco tiempo, rápido, al generador». Corrimos hasta el almacén y bajamos hasta Klimov. Abajo todo temblaba, los aparatos destellaban. Klimov gritaba: «Bien, tienen las llaves. Hay que abrir el módulo principal, girar las 2 llaves e introducir los códigos para estabilizar la ventana. Entonces podrán salir, y quizá nosotros también». La instalación zumbaba y vibraba. El suelo temblaba. Corrimos hacia la puerta lateral, que estaba cerrada con un enorme candado. El capitán y yo metimos las llaves y las giramos. La puerta se abrió y dentro había un panel con una serie de números. «¡Introduzcan los códigos!», gritó Klimov, tendiéndonos las instrucciones. Karen descifró rápidamente los símbolos y tecleó la secuencia. En la pantalla parpadeó una inscripción que entendimos como «Estabilización 30%, 40%. Luego, el proceso se detuvo. «Descarguen las bobinas», gritó Klimov. «Hay que descargar manualmente la diferencia de potencial, si no, el sistema no entrará en funcionamiento». De repente, la puerta trasera se abrió de golpe y apareció el teniente Sergeyev, jadeando. «El coronel ha enviado refuerzos. ¿Qué pasa aquí?». Se detuvo en seco al ver los destellos eléctricos dentro de la instalación. «¡Quédese aquí!»,
gritó el capitán. Thomas y George se precipitaron hacia la fila de generadores, tratando de encontrar los interruptores. Neil y yo comenzamos a accionar las palancas siguiendo las señales de Karen. Desde arriba se oían estruendos sordos, como truenos en un cielo despejado. Klimov, empapado en sudor, gritaba que el circuito se rompería si no llegábamos a tiempo, que todo se derrumbaría. La energía subía y bajaba. Por fin vi en el panel: estabilización al 90%, 95%. Y en ese momento, una fuerte explosión de chispas recorrió la sala. Uno de los generadores explotó, cegándonos con un destello. Me derribó de un golpe y el mundo giró en un zumbido indescriptible. Apenas pude oír la voz del capitán. Casi listo, un poco más. Karen se esforzaba por introducir las últimas órdenes. De repente, la luz se apagó y en su lugar apareció otra, de un color púrpura desagradable, como si nos hubiéramos sumergido en una luz de pesadilla. Me levanté y vi cómo los rayos de esa energía púrpura atravesaban las paredes. Los soldados en la parte superior de la base parecían gritar o disparar. Todo se mezcló. Klimov pulsaba los botones una y otra vez. Luego se oyó una señal. Estabilización de la ventana completada. Ventana abierta. Y se oyó como si el viento irrumpiera en algún lugar arriba, rompiendo los límites de la realidad. Comprendí que ahora teníamos la oportunidad de salir del bucle, pero no sabíamos cuánto tiempo estaría abierta la ventana. Salimos corriendo tras el capitán. Cuando llegamos a la superficie, vimos el caos. Parte de los edificios comenzaron a parpadear, como si fueran transparentes. Los soldados corrían en pánico. El coronel se quedó inmóvil, incapaz de moverse, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Les gritamos: ¡síganos! ¡Intenten salir del perímetro! Algunas personas corrían, otras se quedaban paralizadas, como si hubieran perdido su forma física. Logramos llegar a la puerta. Más allá de la valla se extendía la blanca Alaska, solo que ahora se veía en el cielo un viento incesante, una tormenta de nieve, pero era real, de nuestro tiempo. Me di la vuelta y vi cómo el techo del puesto de mando parecía disolverse en un resplandor violeta. Varios soldados salieron corriendo y cayeron de rodillas, temblando, sin comprender nada. Sam les ayudó a levantarse. ¡Corran!, gritó. A unos 100 metros de la base nos dimos la vuelta. Todos los edificios se balanceaban, brillando con una luz fría y desapareciendo en la oscuridad. En ese momento, el coronel Yakovlev salió corriendo a la carretera, mirándonos como si intentara decir algo. Pero de repente su cuerpo se desintegró en chispas y el coronel desapareció, como si lo hubieran borrado con una goma de borrar. Junto con él se desvanecieron varios soldados más. Otros lograron llegar hasta nosotros, respirando con dificultad. Entre ellos estaba el teniente Sergeyev, que parecía perdido. Nos quedamos a una distancia segura, escuchando el rugido de la tormenta y viendo cómo la base se retorcía en sus últimas convulsiones y luego parecía hundirse en la nada, dejando solo una mancha de nieve que se asentaba. Ni un solo escombro, nada, solo un espacio silencioso. Todo indicaba que el lazo se había cerrado de golpe, arrastrando consigo a los que no habían tenido tiempo de escapar. Por fin nos reunimos, conscientes de que habíamos vuelto a nuestra realidad. El teléfono satelital funcionó, emitiendo una señal. El capitán pidió refuerzos, informando brevemente que la operación había concluido. El objetivo había desaparecido. Ante nuestros ojos quedaron varios soldados del pasado, pálidos, aturdidos. Ni siquiera nosotros sabíamos cómo habían sobrevivido, ni por qué precisamente ellos. Karen y George se perdían en conjeturas sobre lo que les esperaba. Tendrían que aceptar que habían llegado desde 1985 a nuestro siglo. Montamos un campamento provisional mientras esperábamos los helicópteros. Los hombres del bucle apenas hablaban, sus miradas estaban vacías. Sergeyev miraba las montañas sin decir una palabra, aparentemente tratando de entender lo que había sucedido.
El capitán Hayward dijo que el asunto ahora sería clasificado y que ustedes solo eran una parte de un extraño futuro en la cadena de secretos militares. Cuando llegó el helicóptero de rescate, se volvieron. Donde ayer se alzaba la base militar, ahora solo había una extensión de nieve intacta. Ni edificios, ni vallas, ni rastro del laboratorio, solo ráfagas de viento. Nadie habría creído que allí había ocurrido una pesadilla si no fuera por los soldados fantasmas. Se los llevaron con nosotros y todavía no sé si pudieron adaptarse o si la realidad también los borró. Todo esto sucedió en 3 días. 3 días que cambiaron mi visión del mundo. Vi a personas que vivían en otro tiempo. Sentí el temblor de mundos paralelos. Conseguimos escapar, pero eso no lo hizo más fácil. En mi cabeza aún resuenan el ruido de las cerraduras y el resplandor de los destellos violetas que borraban la vida de alguien. Quizás lo mismo podría habernos pasado a ustedes. Por la noche, cuando nos llevaron a la base más cercana, nos sentamos en la oficina y rellenamos un informe secreto. El mando nos escuchó, nos hizo preguntas y, al final, dijo fríamente: «El caso está cerrado. Nadie debe saber nada de posibles anomalías temporales». Pero yo, recordando el parpadeo de los edificios, me pregunto: ¿y si existen bases similares en algún otro lugar? ¿Y si algún día se abre de nuevo el portal y sale un regimiento de militares que no saben que el tiempo ha avanzado? ¿O si personas del futuro se cuelan en nuestra época sin previo aviso? Por la noche, antes de dormir, oí pasos sigilosos en el pasillo de nuestro cuartel provisional. Abrí un poco la puerta, pero no había nadie. Probablemente fueron imaginaciones mías, pero en el fondo temo que todo esto no haya terminado, que el lazo solo se haya ocultado y pueda atraparnos de nuevo cuando menos lo esperemos. Por la mañana me desperté empapado en sudor frío, recordando el rostro del coronel Yakovlev desapareciendo entre las chispas. Extendía la mano, como pidiendo ayuda, pero no pudimos salvarlo. Quizás se quedó para siempre en la soga rota. Nosotros logramos escapar, pero ¿y si algún día desaparecemos de repente? Nadie sabe cómo funciona el tiempo. Nadie sabe qué enterraron en los sótanos secretos de Alaska. Y quizá sea mejor no saberlo. Todavía me estremece pensar que en algún lugar puede volver a parpadear una base vacía, con sus soldados convencidos de que viven en 1985, hasta que la niebla los envuelva por completo. Y solo quedará un campo blanco, cubierto de nieve eterna, sin haber dicho una sola palabra al mundo. Hemos vuelto, pero en el fondo sabemos que esto no es el final. Más bien, es el comienzo de un abismo negro en el que es mejor que los mortales no se adentren. Porque el tiempo no perdona los errores, y en este lugar frío y sin rostro puede devorar toda nuestra realidad, convirtiéndonos en cenizas de la nada. Al día siguiente nos trasladaron a otra ciudad, asegurándonos que allí entregaríamos el asunto a personas especiales. Miré a los soldados asustados del pasado. Sus miradas estaban llenas de desesperación. Quería consolarlos, pero no encontraba las palabras. Todavía puedo oír el susurro del viento que nacía sobre la llanura blanca y vacía. Un susurro que parece llamarme de vuelta a la base que ya no existe, y que quizá nunca existió. Cerré los ojos y pensé que hubiera sido mejor no haber volado nunca a aquella estación militar abandonada. Hubiera sido mejor que siguiera siendo un secreto entre los hielos. Pero lo hecho está. Ahora llevo dentro el miedo de que el pasado no nos haya dejado marchar de verdad y de que en cualquier momento podamos despertar en 1985, bajo el mando del mismo coronel que estos soldados. Y entonces ya no habrá vuelta atrás, porque el tiempo, una vez roto, siempre ansía una nueva víctima.